Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse una semana más y por estar aquí también presentes una semana más. Es una bendición para nosotros poder estar congregados. Realmente le agradecemos al Señor la libertad y la posibilidad de estar aquí. Les pido que me acompañen en una oración para empezar el estudio de esta mañana, por favor. Amado Dios, te quiero dar gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos das la libertad para reunirnos, Señor, en nuestro país sin miedo de nada, sin persecución de nada, Señor. Gracias porque todos nosotros tenemos acceso a tener una Biblia en nuestras propias casas o en algunos casos hasta muchas Biblias en nuestras casas, Señor. Aquí en la congregación igual, Padre Santo, gracias por esa posibilidad y te pido que nos permitas valorar eso, Señor. Te pido que en esta mañana en el estudio tú nos permitas entender realmente cuán importante es tu palabra para nuestras vidas, Señor bendito. Te pido por mis hermanos que están en camino, Señor. Te pido por los que ya están aquí. Te pido por los que por cualquier razón de salud o de dificultades no van a poder venir en este día, Señor, y que tú permitas que ellos se sientan unidos en un solo espíritu, que es tu Santo Espíritu que está con todos nosotros, bendito Padre, que sepan que aún a la distancia les amamos en Cristo, Señor, y que puedan sentir ese amor fraternal y ese amor tuyo también, bendito Señor. Te agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos ya en la lección 8 del folleto y el tema de esta semana se llama Dios promete luz en las tinieblas. ¿Ya? Entonces, yo sé que habitualmente dejamos el Salmo para el último y a veces ni siquiera lo revisamos y queda de deber para los que no lo han leído, pero en esta semana quisiera empezar por ahí. Quisiera empezar por nuestra lectura que era para el día miércoles, que es una sección del Salmo 119, desde el 97 hasta el versículo 112. ¿Ya? Y les digo una sección porque el Salmo 119 realmente es un salmo bastante largo. Entonces, antes de empezar en eso, yo quería preguntarles, no estamos tantos, pero bueno, ¿alguna vez alguno de ustedes, aunque sea en una época de su vida ya, digamos en la adolescencia, escribió un poema? Ya, piensen, si es que escribieron un poema. Ya. Yo sí, yo sí les cuento que sí. Hace años que no, me acuerdo la última vez que escribí algo así como en serio, tal vez fue cuando estaba embarazada de mi hija Sara y acerca de cuánto le amaba aún antes de que nazca. Pero realmente, las veces que he escrito un poema ha sido acerca de cosas que amo profundamente o personas que amo profundamente. No, ni siquiera en mí, o sea, a mí que me gusta escribir, ni siquiera he sido de la que hace oda a la naturaleza. Oh, árbol, qué lindo árbol eres. No, o sea, yo sé que hay gente que ha hecho eso, pero en mí no ha estado, solo ha estado sobre todo a personas que amo mucho. Y realmente les digo esto porque ahora que vamos a estudiar acerca de esto, de Dios, en esta unidad de la luz en las tinieblas, todo este Salmo 119, que David escribe, es un poema extenso acerca de su amor por la palabra de Dios. Y eso quiero que pensemos, o sea, cuánto él amaba la palabra de Dios. Y ese es el anhelo de nuestro corazón ahora, es mi anhelo en mi corazón, que pueda amar la palabra de Dios para que cuando piense en eso, realmente surja, o sea, que se note ese amor que tengo por esta palabra de Dios. O sea, porque de los temas de poemas, yo les puedo decir, yo nunca se me hubiera, en la adolescencia al menos, que escribía o en épocas de la universidad cuando no tenía hijos y tenía tiempo para escribir, nunca escribí un poema acerca de la Biblia, por ejemplo, ¿ya? Pero aquí vemos David que nos da este ejemplo de cuánto amor realmente
sentía a él por Dios y por su palabra, que se deleitaba tanto, que escribió todo este poema, que es el salmo más largo que tenemos en nuestras Biblias, acerca de este amor por la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces con eso, con esa idea de que piensen ustedes en los poemas que escribieron en su vida o en los que les gustaran alguna vez, y ahora piensen en este poema de amor que David escribe acerca de la palabra del Señor. Entonces vamos a leer solo esta pequeña sección que es del versículo 97 al 112, como les dije, y vamos por favor a empezar. ¿Ya? Nos dice: cuánto amo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que miel a mi boca. De tus preceptos quiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclina mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Mis queridos hermanos, aquí podemos ver cuánto entendía David acerca del valor que tenía la palabra, el que tiene la palabra del Señor, que tenía para él y que tiene para nosotros hoy en día. Miren, realmente David, sabemos que conforme a lo que vemos en la Escritura, era un hombre sabio, ¿no? Era un hombre sabio en pensamientos, era un hombre sabio en planificación estratégica de guerra, era un hombre sabio en todo lo que hablamos acerca de la planificación de la construcción del templo, y tenía sabiduría en muchas áreas, ¿no? Musical también, un montón. Y realmente aquí él nos dice que de ninguna manera él se está jactando de su propia sabiduría. Él dice que él es más sabio que sus enemigos. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor le hacen sabio. Que tiene más discernimiento que sus maestros. ¿Por qué? Porque medita en los estatutos del Señor. Y que finalmente tiene entendimiento, tiene más entendimiento que los ancianos, ¿ya? O sea, los ancianos de edad o en sabiduría. ¿Por qué? Porque obedece los preceptos del Señor. Miren, esto es algo maravilloso porque la palabra del Señor está abierta para todos nosotros, no solo para los eruditos, no solo para los ancianos, no solo para los que tengan estudios en teología o una maestría en divinidades o alguna otra cosa. Está abierta para todos, incluyendo los niños. Y esta sabiduría del Señor nos permite tener una paz de que realmente al tener esta verdad en nuestras vidas tenemos una sabiduría auténtica. No importa quiénes sean nuestros enemigos, no importa la sabiduría del mundo, no tenemos nada de qué temer. Y cuando amamos la palabra del Señor así como David la amaba, o estamos al menos en camino de amarla de esa manera, no tenemos nada que temer. Ya no van a venir a embaucarnos con cualquier sabiduría o con cualquier novelería o con cualquier cosa, porque nosotros ya sabemos, ya tenemos este discernimiento porque ya sabemos la palabra del Señor, ya tenemos esta sabiduría, ya tenemos este entendimiento. Entonces cuando digamos alguna cosa que sea contraria a la palabra de Dios, lejos de deslumbrarnos, ya simplemente nos va a parecer que no es sabio, que no es entendido, que de gana. Pero para poder hacer eso, tenemos que conocer la palabra del Señor. Miren, este versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel en mi boca. Tiene un dato interesante. En la Biblia, la primera traducción que se hizo al español, en la que conocemos como la Biblia del oso,
Si el Señor Reina, antes de que sea Reina Valera, solo Reina, Él puso como portada de la Biblia, de la traducción de la Biblia del oso, los que han visto, es como un osito que está parado en dos de sus patitas tratando de alcanzar un panal de miel, ¿ya? Entonces, eso es como nos describe esto, es como más dulce a mi boca que la miel. O sea, no es algo aburrido, la palabra de Dios no es algo tedioso, no es algo que, ya me toca leer mi versículo del día. Es algo tan maravilloso y delicioso, y yo anhelo que el Señor ponga en cada uno de nosotros ese amor, ese deseo, esa pasión, porque esa es la palabra que podría usar, para leer las Escrituras y estar ahí en presencia del Señor y decir, realmente este tiempo leyendo tu palabra y hablando contigo y escuchando lo que tienes que decir es una maravilla. O sea, realmente es mi deleite, ¿no? Y después pasamos al 104 y nos dice, de tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Miren, no hay manera en que nosotros amemos la palabra de Dios y que realmente la atesoremos en nuestro corazón y que eso sea compatible con las mentiras de nuestra vida. No hay manera. ¿Por qué? Porque aquí hay una división total. Tenemos por un lado la palabra del Señor, que es verdad, que es luz, como estamos viendo, vamos a ver en el estudio de esta mañana, y por otro lado tenemos la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Es Satanás, eso sabemos. Entonces hay una incompatibilidad total entre la verdad de la palabra de Dios y la mentira. No hay forma. Pero a veces, cuando no conocemos la palabra del Señor, nos resulta difícil detectar las mentiras. Mientras más conocemos de Él, mientras más pasamos en meditación de su palabra, como nos dice este salmo en total y esta fracción del salmo en particular también, es más fácil que detectemos las mentiras. Ya no necesitamos investigar tanto, no necesitamos nada, solo ya tenemos la experiencia de haber pasado en la palabra del Señor y oímos algo que ya se sale de la verdad. Ya, es fácil. Y no porque nosotros seamos tan inteligentes, tan espectaculares, tan increíbles, sino porque el Señor ha puesto su palabra en nuestro corazón. Es una maravilla. Imagínense, no importa, o sea, usted no necesita un curso de espionaje, de lenguaje corporal, de contraespionaje, de detección de lenguaje corporal, de qué se puede decir, ¿no? De cómo darse cuenta que alguien le está mintiendo. No necesita seguir ningún curso de detective, de nada, de espía, de nada. O sea, el Señor va a poner en usted un discernimiento de saber cuando algo está mal por el hecho de estudiar su palabra. Es una medida de seguridad tan buena. Ahora que estamos viviendo en un mundo de tantas mentiras, de tantos engaños, de todo, el Señor nos está dando realmente una protección real contra las cosas que están pasando en el mundo, real. No es una más o menos protección, no, la capacidad de darnos cuenta que algo que nos dicen es mentira, es una protección para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra mente, para nuestro hogar, para nuestra familia. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy, porque estamos hablando de la luz. Y si no entendemos que todo esto parte de la palabra del Señor, entonces estamos realmente perdidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mundo nos habla de que deja brillar tu luz interior. ¿Qué luz interior ni qué nada? No tiene luz interior usted. O sea, lo único que puede tener es la luz que el Señor pone en usted, y si no es eso, es tinieblas, ¿ya? Entonces, si andamos por la vida buscando nuestra luz interior, vean, vamos a terminar decepcionados, perdidos y engañados. Así que por eso quiero empezar por aquí, por este amor a la palabra, porque si no, ¿de qué luz estamos hablando? ¿Ya? Y miren esto que es interesante acerca de esto. Está hablando de un salmo de amor, de cuánto ama su palabra, de cuánto se deleita en el Señor. Pero si vemos el versículo 109, por ejemplo, y otros, el 107 también, nos habla del sufrimiento que estaba atravesando David. En el 109 dice: mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Miren, él no estaba diciendo que se deleitaba en la ley del Señor porque todo estaba yéndole excelentemente bien en ese momento de su vida, sino que en las buenas, en las malas y aparentemente en este momento en las pésimas,
igual David se estaba deleitando en la palabra del Señor. Igual estaba meditando en ella y por eso se sentía seguro, a pesar de qué, de que había enemigos, de que había trampas, de que había persecución, de que su vida estaba, como dice aquí, pendiendo de un hilo. Eso no es una situación fácil, pero él estaba aferrado a la palabra del Señor. Y eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. Miren, yo no sé, David era el rey, así que no sé si estaba solo en una crisis personal o si estaban en una crisis nacional, porque nos habla de los amigos, pero de los enemigos. Pero a pesar de eso, él estaba en paz, porque él sabía que tenía como refugio la palabra del Señor. Y ahora, quiero que pensemos en la última partecita de y para pasar del Salmo. En el 111 nos dice: tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Miren, muchas veces aquí en el mundo cuando pensamos en herencia pensamos en cuánto hay, ¿ya? Cuánta plata. A ver, dígame en cifras altas, medias, bajas, así como en el banco, 3 cifras altas o medias, o $5 o 5,000. A ver, dígame la cantidad, ¿ya? Para saber si la herencia es una buena herencia, si es una mala herencia, si es una pésima herencia. Ya, quiero que piensen por un momento en que en el estudio que nos trajo Mabe la semana anterior, de cuánto económicamente, monetariamente, en oro y en bronce y en todas esas cosas, David apartó para la construcción del templo que iba a realizar Salomón, ¿cierto? La Mabe nos habló de billones de dólares, si es que lo pasaríamos a la actualidad, ¿ya? Eso es lo que en dinero, en plata, en oro, en este caso, tenía David. Pero ¿qué es lo que él tomaba como su herencia permanente? La palabra del Señor. Eso es completamente una visión de reino que a veces se nos pasa por alto, ¿ya? O sea, él no estaba diciendo, mi herencia es toda esa plata que le estoy dejando a mi hijo y también tu palabra. No, él está diciendo, tus estatutos son mi herencia permanente. Miren, yo si es que Dios permite que cuando yo me muera les deje algo a mis hijos, bueno, pero lo que más quiero dejarles a mis hijos es la herencia que yo a su vez he recibido, que es la palabra del Señor, el amor a Dios. Si yo logro, o sea, si el Señor permite que yo les deje esa herencia, mis hijos tienen todo. Al haber yo recibido esta herencia del amor al Señor, yo tengo todo. No necesito nada más. Y yo sé que, sí, bueno, es que cuando no estás pasando por necesidades puedes decir no necesito, porque no estás pasando por necesidades. No. Aunque esté en crisis personal, nacional, mundial, lo que sea, aunque mi vida penda de un hilo, cuando tengo la palabra del Señor, tengo los estatutos del Señor, tengo mi herencia permanente. Y eso quiero que nos quede claro en esta mañana. También nos dice finalmente el 112, inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. No solo en los buenos momentos, no solo en los momentos fáciles. Y esto se opone totalmente a lo que estudiamos la semana pasada, que Fabián nos explicó, de la terquedad, ¿no? De la terquedad y ser duros de servir, o sea, tener el cuello duro de yo no bajo la cabeza, yo no agacho la cabeza a nadie ni por nada. Eso es opuesto a los caminos del Señor. Aquí Él no solo inclina su cabeza, si es que lo hace, inclina su corazón. Lo más profundo de su ser está postrado delante del Señor. Y esa es la clase de humildad que necesitamos nosotros para poder estar en la presencia del Señor. Miren, si yo estoy de pie o arrodillada o sentada, o si mi vida depende de un hilo y realmente estoy acostada porque no puedo estar en otra posición, no importa. Lo importante es cómo está mi corazón delante de Él. Y en este caso el corazón de David estaba inclinado al Señor. Y así es como debe estar el nuestro para poder estar en esta postura de recibir la bendición que es lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Si estoy con mi orgullo elevado, como veíamos la semana pasada que estaba el pueblo, todo esto me resbala y no me parece nada y me parece absurdo, ridículo, ya histórico, poético por último.
pero nada más. Cuando mi corazón está inclinado, ahí entiendo que esto es un tesoro, realmente es mi herencia, realmente es lo mejor que puedo tener en mi vida, ¿ya? Entonces quería empezar por este salmo porque quiero que hagamos esta corroboración entre la luz que nos está diciendo David. Muchos de los que crecimos en la iglesia de niños nos aprendimos este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119, 103, ya, sticker, estrellita, ya. Entonces, ¿pero qué es eso? Lámpara es a mis pies tu palabra. Por favor, este versículo no estaba, el siguiente que vamos a ver, no estaba en el estudio, pero quiero que hagamos esta conexión, mejor dicho, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y la luz de nuestra vida, que es el tema de hoy. Pasemos, por favor. Tenemos Juan 1:1, les puse la Nueva Traducción Viviente y dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ya. Entonces, tenemos esto: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿ya? Y en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Jesucristo, Jesucristo es Dios. Amo tu palabra significa te amo a ti. Al amar la palabra de Dios, yo le estoy diciendo a Dios que yo le amo. No puedo decir yo amo a Dios, pero tu palabra me cae mal. O sea, realmente no se puede. O puede, pero no tiene sentido. ¿Ya? Si yo le amo a Dios, su palabra es mi deleite porque es una expresión de Él. Me permite conocer quién es Él, cómo es Él, qué le gusta, qué no le gusta. Todas esas maravillas. Así que, hablando de la luz, no podemos separar la palabra de Dios de la luz que necesitamos en nuestra vida. No es como busquemos la luz, pero no sabemos dónde está, y la palabra de Dios, bueno, eso era anticuado, entonces estaba bien para la época, pero ahora no sirve. No. Si amamos a Dios, amamos la palabra de Dios, y ahí sí, en ese contexto estamos en posibilidades de entender acerca de la luz que el Señor quiere poner en nuestras vidas. Ya, ahora vamos a nuestra lectura del sábado, que era de Isaías. Vamos a leer el 58, del 1 al 14, que era la parte que nos correspondía hoy. Les leo en la versión NBI esta vez. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fuera una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocio y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso lo llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador, la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables.
Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Qué maravillosa promesa, mis hermanos. Es algo increíble, pero realmente nos habla de tomar decisiones. Miren, nos está diciendo, a ver ya, ¿para qué ayunan si realmente sus corazones están en otro lado? ¿Para qué vienen? ¿Para qué se congregan el sábado si lo que están pensando es ¿cuánto falta hasta que pueda ir a mi negocio? No, ¿para qué? Si su mente está en su negocio, si su mente está en la próxima cosa que tiene que hacer, si está sintiendo que al estar aquí está perdiendo el tiempo por obligación, porque Dios le obliga a congregarse, entonces voy a cumplir y lo más rápido posible me voy y sigo haciendo mis cosas. Usted no ha entendido nada, porque el tiempo que el Señor nos da en este día es para deleitarnos en Él, para que de sus negocios no piense, ni haga, ni se preocupe. ¿Por qué? Porque si usted es capaz de dejar hoy en manos del Señor sus preocupaciones, entonces Él se va a hacer cargo. ¿Ya? Hoy no es el día para que usted esté pensando en el cliente, en la llamada, en la venta que estoy perdiendo, porque hoy sería el día que más vendo. No, es el día para que usted descanse en el Señor, para que se deleite, para que esté en paz y diga, realmente me deleito en tu presencia, me deleito en tu ley. Aquí estoy feliz de estar. No estoy perdiendo el tiempo, no estoy perdiendo oportunidades, no estoy dejando de percibir ganancias. No, estoy honrando al Señor y Él me está dando un tiempo de refrigerio. Eso es estar en el Señor, en el día que Él nos ha dicho que guardemos. ¿De qué me sirve si lo único que estoy haciendo es yo estar aquí mientras mis obreros están siendo explotados? Eso no tiene sentido, como nos dice aquí. El verdadero ayuno nos dice, ¿qué es? A ver, ¿acaso que el Señor dijo, bueno, ayunen porque yo lo que quiero es que un día les duela la panza del hambre y pasen amargados, ¿no? Eso es lo que quiero, que se amarguen y y un día que estén pasando pésimo. El Señor dice, a ver, ¿ustedes creen que puse el día de ayuno para eso? O sea, para nada, de ninguna manera ese no es el punto. El punto es que si ayunamos, bueno, pero que nuestras acciones de nuestra vida tengan concordancia con lo que estamos diciendo. Miren, ahora les digo, cuando tenemos que amonestar a alguien, ya saben que yo soy la primera en decir las cosas de amonestación, pero cuando las cosas están bien hechas también, voy a decir, buen trabajo, siervos. Lo que pasó la semana pasada, de eso nos está hablando, de dar de comer al necesitado, al hambriento. Miren, no todos tenían dinero en efectivo, pero tenían donaciones que hacer. Y donaron su tiempo, donaron sus cosas, donaron comida, donaron cosas. ¿Para qué? Para eso mismo, para dar de comer al hambriento. No para, ninguno de ustedes salió un centavo más rico, entre comillas, por haber dado las donaciones que dio. Y sin embargo, todos salimos enriquecidos, bendecidos, gozosos, felices, dichosos, alegres y fuimos parte de la obra del Señor. Así es servirle al Señor. Esa es la maravilla. O sea, no solo que le servimos, sino que nosotros también somos gozosos en el proceso. Y también va a servir para nuestros hermanos en este caso de Caspigasí, de la obra social. Así que, buen trabajo, pueblo del Señor. O sea, de eso se trata, de nuestros corazones generosos, de hacer lo que dice aquí. O sea, si es que alguien está con hambre, de darle de comer. Si alguien está... Lo mismo nos repite el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Si alguien está con sed, darle de beber. Si alguien necesita un lugar donde estar, acogerle. Y no decir, no, verás, estoy súper ocupado, ayunando y orando. Tus problemas son tus problemas. A mí qué me importa. No, eso no es concordante con la vida conforme al Señor. Entonces, si vamos a ayunar, como dice aquí, bueno, pero que nuestra vida tenga sentido. Porque si no, luego, ¿de qué nos quejamos? Como dice, bueno,
están ayunando, pero haciendo injusticias. Y luego vienen y dicen, Señor, ¿por qué no nos oyes? ¿Por qué no nos das juicios justos? ¿Qué juicios justos? ¿Quieren que les castigue conforme a lo que han hecho? ¿Quieren que el Señor nos trate conforme a lo que hemos hecho? Nos iría pésimo, mis queridos. Por ejemplo, para el día de mañana, para las elecciones, yo no le pido al Señor que nos dé lo que merecemos o conforme a lo que hemos hecho, sino que por favor nos dé conforme a su misericordia las cosas, que ponga mandatarios conforme a su misericordia, y que si va a dictar juicios sobre nuestra nación con los mandatarios que ponga, nos permita aferrarnos de su mano durante ese proceso, no renegar, aferrarnos de su mano, ¿ya? Entonces no podemos ser una nación que está haciendo injusticias, que está siendo hipócrita, pero también ayunando y orando y presentándonos el sábado para que nadie se moleste ya, para que no diga nada el pastor. No, que nuestra vida tenga congruencia. Y ahí sí, cuando oremos y le digamos al Señor, Señor, esto me pasa, el Señor va a decir, sí, mijo, aquí estoy para escucharte. Qué gran diferencia, qué gran diferencia. Así que, por favor, no pasemos por alto. Y ahí sí podemos hablar de luz, de que nuestra luz resplandecerá, porque si no, solo leemos el versículo de que nuestra luz resplandecerá y nos olvidamos de todo lo demás. Ya, entonces vamos al jueves a Isaías 60, del 1 al 8 que nos tocaba. Sé que puse un versículo del 59. ¿Puse un versículo del 59? Sí, ya. Verán, no nos tocaba leer el 59, pero yo les puse el versículo del 1 al 2 de Isaías, porque me parece que es la transición que necesitamos entender entre el capítulo 58 y el 60 que nos tocaba leer. Y solo les he puesto estos dos versículos, pueden en sus casas leer todo el capítulo 59, y nos dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que lo separan de Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Miren, cuando estamos en problemas de que, oh no, ¿por qué me pasa esto? Y no sé qué, no sé cuánto. No tiene nada que ver con que Dios sea incapaz de solucionar ese problema. Eso no se nos puede ni siquiera ocurrir. Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Qué acaso no tienes poder? A ver, ubicación, por favor. Dios tiene todo el poder. Nuestro pecado estorba para que Dios actúe. No es de Él, no es la falta de poder de Él. Entonces ahí vemos que sí, o sea, el pueblo estaba clamando, ya, pero el pecado estorbaba. En el capítulo 59 nos dice eso. Entonces ahí pasamos del capítulo 60, ahora sí, perdón, que me adelanté hace un rato, y esto es lo que nos tocaba leer del el 60, de los versículos 1 al 8, y dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Alza los ojos, mira a tu alrededor, todos se reúnen y acuden a ti, tus hijos llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Verás esto y te pondrás radiante de alegría, vibrará tu corazón y se henchirá de gozo, porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. Te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y Efa. Vendrán todos los de Sabá, cargado oro, incienso y proclamando las alabanzas del Señor. En ti se reunirán todos los rebaños de Cedar, te servirán los carneros de Nebaiot, subirán como ofrendas agradables sobre mi altar, y yo embelleceré mi templo glorioso. ¿Quiénes son los que pasan como nubes y como palomas rumbo al palomar? Ahí, si siguen leyendo este pasaje, nos habla de cómo el Señor está trayendo a su pueblo de todas las diferentes naciones y uniéndolo al pueblo que ya estaba. Él sigue añadiendo y añadiendo más pueblo, y vienen, ¿cómo? Vienen bien, y vienen trayendo riquezas y vienen trayendo todo lo necesario. ¿Pero para qué? No para que yo sea rico, sino para la alabanza del Señor, para la gloria del Señor, para que el reino del Señor se engrandezca. Que yo tenga o no tenga, eso es irrelevante. Lo importante es la obra del Señor, lo importante es el reino. Y Él está haciendo eso, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a lo que alcancemos del Nuevo Testamento. Vamos a Juan 8,
12 al 20, por favor. Y aquí nos encontramos con palabras de nuestro Señor Jesús que nos dice, desde el versículo 12, les voy a leer en la NBI. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositan las ofrendas, mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Miren, el Señor está diciendo, y hemos visto la conexión, lámpara es a mis pies tu palabra. El Señor Jesús es el Verbo y el Verbo está con Dios, el Verbo era Dios. Y ahora Él está diciendo, yo soy la luz. Todo se concatena. La palabra del Señor es una maravilla porque podemos encontrar como fragmentos a lo largo de toda la palabra de ideas más grandes y de cosas más grandes que el Señor nos quiere decir, como en este estudio. Estamos hablando de la luz, de cómo la palabra es luz a mis pies, de cómo el Señor Jesús es la palabra y de cómo Él mismo dice, yo soy la luz. No podemos separar esas cosas. Como les digo, no podemos separar nuestro amor por Dios, nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo y las cosas santas del amor por la palabra. No es posible. Porque si no nos puede pasar como a los fariseos que teniendo las cosas de Dios frente a nosotros no entendamos nada. Y es increíble aquí cómo nos habla de esto, de que Dios es uno solo, pero también estaba manifiesto en el Señor Jesús en ese momento. O sea, ¿cómo es eso? No les puedo explicar porque en mi mente humana es imposible entender cómo es que a la vez es Dios y a la vez es hombre y a la vez está y a la vez está en el cielo. Ya, eso es, pueden pasar toda su vida rompiéndose la cabeza tratando de entender cómo sucedió eso. La cosa es que por fe yo entiendo que es así. Y aquí Él le dice, a ver, la ley dice 2 testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos? Yo y mi Padre, porque somos uno. ¿Qué? Sí, así mismo. Así mismo. Así dice el Señor Jesús. Por eso su juicio, Él podía decir, yo soy la luz. ¿Y quién corrobora tus palabras? Mi Padre que está en el cielo. Ya. Eso es todo. Pero ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque no querían aprender. No querían escuchar. Ellos querían tener la razón. Y cuando nosotros nos ponemos en esa postura de yo no quiero aprender la palabra, yo no quiero que nadie me contradiga. Mi opinión es la única válida y yo soy perfecta en mi propia opinión, así que nadie me discuta, porque así soy y así me he de morir. Ya. No, o sea, si estamos en esa postura no vamos a entender nada, nunca. Podemos estar, yo me imagino, ¿saben lo triste que debe ser que Jesús físicamente esté aquí presente, delante, y yo esté discutiéndole a Jesús acerca de la palabra de Dios? O sea, qué vergüenza y qué desperdicio y qué desgracia. Pero ahora tenemos la palabra del Señor por escrito para leer y a veces también nos atrevemos a discutir y decir, esto no me parece. Es lo mismo que los fariseos estaban haciendo, es lo mismo. Tal vez más sutil porque no estamos en público ni en el lugar donde se entregaban las ofrendas haciendo todo un espectáculo de querer perseguirle al Señor Jesús. Pero el rato que leemos su palabra que nos dice, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y la palabra mismo es el Señor, y nosotros nos ponemos a discutir de, es que esta parte no me parece. Entonces está discutiendo usted de la naturaleza misma de Dios. O sea, por favor, ubiquémonos de lo que estamos haciendo. Cuando nos parece que la palabra de Dios está mal, estamos diciendo que la manera de ser de Dios mismo nos parece mal. ¿Ya? Entonces, la luz que viene del Señor Jesucristo puede estar en nosotros
Pero si nos aferramos a las tinieblas, porque nos parecen más cómodos, más bonitos, más lindos, porque así ha sido toda la vida, entonces la luz no pueden cohabitar, porque cuando entra la luz las tinieblas desaparecen. Las tinieblas no son nada en sí mismo, las tinieblas, la oscuridad es la ausencia de luz, ¿ya? Y donde entra la luz ya no puede haber oscuridad. Y si es que hay oscuridad es porque no ha entrado la luz, o sea, así de simple, ¿ya? Eso es la importancia de la luz del Señor en nuestras vidas. Efesios 5, 1 al 10, vamos a leer, ya. En la versión NBI nos dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Miren, aquí nos está diciendo eso, o sea, no podemos seguir con lo mismo de siempre y decir que somos hijos del Señor. No concuerda. No es así. Si es que nosotros somos hijos del Señor, entonces es porque hemos muerto a nosotros mismos y ahora Cristo vive en nosotros. Y eso se nota. Se nota hasta en las palabras que salen de mi boca. No dice, no hablen del tema de inmoralidad sexual ni le reprendan a nadie. No. O sea, si es que vamos a hablar de ese tema es para que yo les diga, la inmoralidad sexual es un pecado y eso está mal. Eso me es lícito hacer. Pero ponerme a hacer chistes groseros, hablar de no sé, de cosas vulgares, no viene al caso, ya no tiene nada que ver. Como decíamos, David nos decía en el Salmo que le estorba la mentira, ¿ya? Y la palabra del Señor nos habla de que todas estas formas alteradas, o sea, todo este pecado es una mentira, es la versión de Satanás de cómo son las cosas, es una mentira creada por el padre de mentira, que lo que quiere es matarnos y destruirnos, ¿ya? Robarnos, matarnos y destruirnos. Entonces todas esas mentiras ya no caben en nuestra vida, ya no caben, ya no tienen lugar, ya no entra en ningún lado. Entonces que los chistes de esos, el rato que usted tiene la verdad del Señor en su corazón, esos chistes no le parecen chistosos, le parecen una grosería. Que alguien hable mal de su esposa o de su esposo o que se burle, no le parece gracioso, sino que le parece ofensivo. Y no es como, ay, es que ustedes por todo se ofenden, por todo se enojan. No, o sea, solo que las mentiras me estorban. Y lo que Satanás presenta, las maneras en que él presenta el pecado como si fuera algo bueno, son mentiras. Y por eso me estorba, ¿ya? Entonces, más bien, acción de gracias, pueblo. ¿Qué es eso? Agradecer por todo, no estar diciendo, es que esto me falta, es que cuando tenga esto, es que cuando llegue el día que por fin consiga mi lo que sea. No, acción de gracias. Gracias, Señor, por todo lo que ya tengo. Enumere a ver si puede. No va a poder, no va a acabar ni enumerando múltiples días todas las bendiciones que ya tengo, en vez de estar pensando en qué será lo que me falta y cuando ya tenga ahí seré feliz. No, acción de gracias, a eso es lo que nos llama el Señor. Y como nos dice, pueden estar seguros de que si siguen en lo inmoral, en lo impuro, en la avaricia, en la idolatría, no tienen herencia del reino, no tienen. No es que, bueno, yo voy a seguir siendo inmoralidad sexual, pero la gracia cubre multitud de pecados, entonces yo voy a seguir pecando y nos vemos en el reino de los cielos. Vean, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Si usted sigue amando al pecado, no ama al Señor, y eso es todo, ¿ya? O sea, por favor, ya dejemos, como dice aquí, ya que nadie nos engañe con vanos argumentos. Así suene bonito el argumento,
así esté elocuente el predicador, así sea ultra famoso y con 100,000 likes en sus redes sociales o 1,000,000 de likes, no me importa. Si está argumentando a alguien que el pecado no es un problema, entonces les está mintiendo. El pecado es un gran problema y nuestra vida con el Señor debe estar completamente apartada de eso. ¿Por qué? Porque la luz de Él vive en nosotros y donde esté la luz no hay tinieblas y porque le amamos. ¿Ya? Entonces cuando ya dejemos, ya no permitamos este engaño, cuando ya digamos, a ver, esto es mentira, estamos listos para doblar nuestro corazón y escuchar lo que el Señor tiene que decirnos, ahí podemos comprobar lo que es agradable para el Señor y vamos a ver la diferencia. Vamos a Efesios rápidamente, solo les voy a leer porque por situación del tiempo. Dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos. Si antes usted contaba chistes necios, ahora cambie eso por darle palabras de ánimo a su hermano. No le critique, levántele su ánimo, dele palabras de amor, dele palabras de consuelo, de alivio. Dígale, buen trabajo, buen siervo, o sea, gracias. Que estas palabras de gratitud salgan hacia Dios, hacia sus hermanos, que palabras de consuelo salgan de su boca hacia a sus hermanos, a su prójimo. Ya basta, ya no podemos seguir como antes. Si nuestra vida ha estado acostumbrada a escuchar solamente insultos y ofensas y eso, y nosotros hemos estado repitiendo eso, ya no más. Ahora de nuestra boca que salgan cosas que le agraden al Señor. Y finalmente el domingo teníamos 1 Juan 3, 14 al 24. Les voy a leer y con eso terminamos. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Eso sería, con eso podríamos decir ya, con eso he dicho todo, pero bueno, les voy a seguir leyendo. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece, que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos, de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabremos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Con eso terminamos el estudio de hoy, mis hermanos. Escuchemos el llamado que el Señor nos hace a amarnos, a vivir una vida conforme a lo que creemos y que la luz del Señor vive en nosotros. Si no hemos estado viviendo así, estamos muertos en tinieblas, pero siempre hay tiempo para dar el paso de volvernos hacia el Señor y que la luz de Él ahora sí esté en nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.